presencia de Dios está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero te pregunto otra vez, ¿estás satisfecho? Jolín. ¿Estás satisfecho? Hombre, yo no. Yo no estoy satisfecho. Amén. Tenemos un gran Dios, ¿a que sí? Que hace grandes cosas. Y va a hacer grandes cosas, va a seguir haciendo grandes cosas en nuestra vida. Amén. Estoy esperando a los hermanos de la alabanza, que la verdad, yo quisiera que le pudiéramos dar un aplauso fuerte a ellos. Casi todos los conocemos, son hermanos que han sido pioneros en este ministerio y han estado por varios países y están en los Estados Unidos a servir al Señor y es una bendición. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que la mies era mucho, para los obreros son pocos. ¿Eres un obrero de Dios? Isaías decía, ¿quién irá? ¿Quién enviaré? ¿Quién llevará la gloria a las naciones? Amén. Ayer comentábamos los hermanos que parece que se ha detenido un poco el movimiento de las misiones. Yo no sé, yo espero que el Señor pueda tocar tu vida en estos días con la palabra, con alabanza, con adoración y puedas tomar una decisión firme de entregar tu vida al Señor al 100%. Amén, conforme predicaba Miguel en esta mañana, al 100%. No una vida ritual, pero sí una vida de entrega, una vida en la cual podemos depender totalmente del Señor. Amén. Gírate a tu derecho, a tu izquierda, a tu hermano y dile, el Señor está aquí. Con fuerza, el Señor está aquí. Y dile, no ha terminado, sino que ha empezado. Amén. Y vamos a adorarle a Dios y a alabarle con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Gracias, Señor, por tu presencia. Queremos adorarle. Tú, anímate, el Señor está contigo. Sé fuerte, sé valiente, el Señor está a tu lado. Nunca temeré, no desmayaré, porque Jesús tiene poder para vencer. Ven a tener victoria con Jesús, el Señor.
siento su presencia, a mi lado Cristo está. Él es mi alegría y le quiero así cantar. Mi mejor amigo, mi Jesús, mi libertad. Guía tú mis pasos en la vida caminar. En medio de tu mano no me dejes resbalar. Si tú estás conmigo, no me importa lo demás. Cristo es mi esperanza y mi libertad, es mi compañero, con él quiero andar. Gracias por la vida, gracias por lo que me das, gracias por tu obra, el amor y la amistad, gracias por la senda que me acabas de mostrar. Si tú estás conmigo, no me importa lo demás. Cristo es mi esperanza y mi libertad, es mi compañero, con él quiero andar. Aunque el viento ruja, no tendré ningún temor. Él me dio la vida, me dará su protección. Mi vida ha cambiado desde que le conocí. Sé que soy su hijo y eso es todo para mí. Cristo es mi esperanza y mi libertad, es mi compañero, con él quiero andar. Ahora vamos a levantar las manos al Señor, ¿verdad? Vamos a adorarle. Y con mis manos alzadas y una alabanza en mi voz, con gratitud en mi alma, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con gratitud en mi alma, te alabo, Señor, y con mis manos alzadas y una alabanza en mi voz, con gratitud en mi alma, te alabo, Señor, te alabo, Señor.
con mis manos alzadas y una alabanza en mi voz, con gratitud en mi alma, te alabo, Señor, te alabo, Señor, te alabo, Señor, con gratitud en mi alma, te alabo, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Señor Jesús. Aleluya. Grande es su fidelidad. Amén. Y vamos a poder comprobar cómo grande es su fidelidad porque os invitaba a que tomaseis asiento y vamos a ver cómo el Señor sigue permaneciendo fiel a lo largo de estos 27, casi 28 años de Ministerio Remar, extendiendo su obra por 64 países. Y vamos a pasar ahora un video, creo que estamos listos, de la obra en Asia. Amén. Y enseguida va a subir nuestro hermano y pastor que viene desde Inglaterra, pero que ha visitado la obra por Asia, a dar testimonio de la obra del Señor. Amén. Los problemas de los habitantes de Chennai son parecidos a los que se encuentran en la mayoría de las ciudades grandes del mundo. Hay pobreza, pero no tanto como la que se encuentra en aldeas del campo, donde no siempre hay posibilidad de atención médica y carecen de la mayoría de las instalaciones básicas. El alcohol es un problema grave entre los hombres, causando gran violencia y miseria en el hogar. Las mujeres recurren con frecuencia al suicidio, siendo el método preferido pegarse fuego a sí mismas. Remar ofrece ayuda a familias enteras, recibiendo mujeres e hijos en los hogares para niños, y los esposos pasan 6 meses en la granja de primera fase de rehabilitación.
Se atienden personas enviadas por otras organizaciones, sobre todo varones con SIDA y otros muchos con problemas crónicos de salud que requieren atención médica. Durante el año 2008, aproximadamente 50 hombres se han incorporado al programa, entre ellos un joven con parálisis cerebral e invalidez total, cuidado y atendido por los monitores voluntarios. Aqui é a entrada da quinta, que tem 15 hectares, árvores de coco e tem onde fazemos cultivação, fazemos blocos, vários trabalhos para os rapazes de primeira fase. My name is Raymond. I've been in Remar for past 4 years, and I came as an addict. But after coming to Remar, I found the love of God, and God touched me. And through my brothers, I felt the love of the Lord. And now I'm serving the Lord in Remar, and I'm helping the people like me who come to this door broken and as a slave to a lot of drugs and addiction. So I'm a tool in Lord's hand. En India existe un alto porcentaje de menores huérfanos de uno o ambos padres, y este es el caso de la mayoría de los niños bajo nuestro cuidado. Muchos progenitores viven en extrema pobreza, por lo que envían a sus hijos a un hogar donde puedan ser apadrinados para estudiar en una escuela de habla inglesa. Se atiende a 14 niños cubriendo totalmente su escolarización y mantenemos un proyecto de apadrinamiento de niños para sustentar la financiación de su educación. Hola, mi nombre es Claudia. Estoy en Remar hace más de 12 años. En India estamos ya por casi 4 años trabajando con los niños necesitados. Tenemos la casa de niños con 11 niños. Este es Ville, tiene 13 años. Sus padres murieron quemados. Su abuela es alcohólica. Él cogía basura en las calles. Nos lo han traído ya casi 3 años con nosotros, ¿no? Tenemos Noah. Este niño tiene 1 año de estar en comunidad con nosotros. Es HIV positivo. Su madre ha venido con problemas mentales y ha huido y ha dejado el niño. Gracias a Dios, cuando él vino venía en una condición precaria. Ha subido unos 6 o 7 kilos aquí con nosotros después de 1 año. Está muy bien según el reporte médico. Y pues gracias a Dios también está feliz aquí como el resto de los niños. Para la implantación de empresas autosostenibles, se ha comprado una máquina que fabrica bloques de cemento sólidos y huecos para la venta al sector de la construcción. Este año se inauguraron 2 hogares, uno para mujeres y otro para varones. Buenas tardes a todos. Soy Joaquín y, como ha dicho el hermano, estoy sirviendo al Señor en Inglaterra. Dios me ha concedido el privilegio de poder apoyar a los hermanos en Asia, en India, Filipinas y Hong Kong. Y todos en el primer mundo oímos hablar de las economías emergentes de India, pero lo que han visto mis ojos allí es
mucha necesidad. Como habéis visto en este vídeo, el testimonio de este niño de Joshua, y como él, en la India hay miles. India es un país de más de 1.000 millones de personas. Y como este niño hay miles de niños desamparados, mujeres con hijos desamparadas, hombres en pobreza, hombres y mujeres atrapados por las drogas. Y como podéis haber visto, los hermanos no están parados, se esfuerzan y trabajan cada día por ayudar y sacar adelante estos niños. ¿Y qué deciros de los hermanos en Filipinas? También un país donde puedes ver a familias viviendo en una gran ciudad, en Manila, en las cloacas, viviendo en una situación denigrante, lo que tú no te puedes imaginar. Cientos, miles de niños, de mujeres, de familias necesitadas. Y nosotros, con la ayuda de España, con la ayuda de Inglaterra, estamos haciendo solo un poco. Es tanta la necesidad que yo he visto en India, me ha impactado la necesidad que hay en toda Asia. Estoy hablando de millones de personas. Por eso, hermano, yo te ruego que hoy seas generoso. Vamos a pasar una ofrenda para seguir apoyando a los hermanos en Asia. Como habéis visto, ellos no están parados, se esfuerzan duramente, trabajan duramente cada día, pero todo es poco en Asia, porque hay, como os digo, millones de personas, miles de niños que no tendrían ningún chance si tú no ayudas. Esos niños no tendrían ninguna oportunidad en la vida, pero gracias a Dios y a tu ayuda pueden cambiar sus vidas, pueden tener una oportunidad de un futuro diferente, de tener esperanza y nuevas oportunidades en su vida. Yo te ruego que seas generoso, que te esfuerces y colabores en la ofrenda para que podamos juntos desde aquí aportar nuestro granito de arena para seguir extendiendo el reino de Dios, que no es comida ni bebida, para seguir extendiendo el reino de Dios y que miles de niños tengan una esperanza en su vida, puedan formar parte de esta gran familia. Amén. Amén. Sé generoso, porque tu esfuerzo es muy importante. Miles de niños hay en Asia esperando nuestra ayuda. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Señor, yo quiero poner esta ofrenda en tus manos y rogarte, Espíritu Santo, que des la gracia, pongas un espíritu de generosidad aquí ahora y abras las manos, Señor. Bendice esta ofrenda para que sea para tu gloria, para que podamos seguir haciendo tu voluntad en Asia, Señor, y allá donde nos envías, Señor, y esta pequeña semilla, Señor, se transforme en tus manos como ese gran árbol de esperanza para miles de niños en Asia. Bendice esta ofrenda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Existe gente que no decide nada que venga de Dios, pero algún día se darán cuenta que necesitan al Señor. No te preocupes, sigue viviendo.
Aleluya. Tarde o temprano Él volverá. Amén. Y vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Antes de dar paso a palabra, en este mismo espíritu seguiremos a alabar a nuestro Señor Jesucristo, aunque vivamos en un mundo sin esperanza. Porque he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me digan lo que me digan, aunque me digan lo que me digan, aunque me digan lo que me digan, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me pase lo que me pase, aunque me pase lo que me pase, aunque me pase lo que me pase, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, porque he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aleluya. Hemos decidido seguir a Cristo. Amén. Vamos tomando asiento. Y ruego, hermanos, que pongáis atención y ruego por los telemóviles también, por favor, que desconectéis los telemóviles y vamos a dar paso a la palabra. Una palabra seguramente que viene a confirmar el Espíritu del Señor y su mover en estos días. Amén. Damos paso a la palabra con nuestro hermano, amigo y pastor Francisco Javier Jiménez. Gloria a Jesús. Santidad. El primer aspecto que quisiera tratar con respecto a la santidad es que al principio, cuando el Señor nos llama, no tiene mucho que ver con la perfección, pero sí con la consagración. Santidad es consagración. Consagración es que soy de uso particular de Dios. Dios no me llamó siendo perfecto, pero me llamó a que sea consagrado para Él. Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, la seguridad económica, sal de tu parentela, la seguridad afectiva, emocional, sal de la casa de tu padre, de la cobertura, y sal a la tierra que yo te mostraré. Conságrate a mí. Ese fue el principio de la santidad de un hombre. Luego más adelante se le dijo: anda delante de mí, sé perfecto. Pero la mayoría de las personas creen que la santidad solamente tiene que ver con alcanzar un grado de perfección para luego entregarse a Dios. Y Dios no te llama siendo perfecto, pero te llama a ser santo, te llama a que te consagres a Él, a que te dediques a Él, a que pongas tu vida en sus manos, a que no le escatimes nada, a que no le reduzcas ni le pongas límites a ninguna área de tu corazón, sino que permitas que Él
tenga gobierno absoluto para ir conquistando tu corazón, para seguir profundizando en las áreas más oscuras y ocultas de tu vida, donde nacen y donde están los pecados más oscuros. Dios necesita que te entregues en sus manos. Jamás Él es un colonizador. Él no va a violentar tu vida. Él va a pedirte permiso para que tú te entregues en sus manos y te consagres a Él. Entonces, hermanos, el primer aspecto que me gustaría compartir contigo, si has querido comenzar en el camino de la santidad por el camino equivocado, olvídate de ser mejor. Dios no te llama ahora mismo a ser mejor, sino a que te entregues a Él, a que te consagres a Él, a que te abandones en sus manos. Es el primer paso para que Dios te pueda hacer santo. Segundo aspecto que quisiera tratar contigo es que si no hay sanidad del alma, no hay santidad permanente. Dios, además de ser santos, quiere que seamos sanos, porque la mayoría de nuestros problemas de rebelión, la mayoría de nuestros problemas entre nosotros, la mayoría de los problemas que tenemos con las drogas, con el alcohol, con la perversión, tienen a veces raíces en problemas afectivos y problemas emocionales de nuestro corazón. La palabra de Dios dice: todavía os revelaréis, no hay en vosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Todavía os revelaréis. La rebelión y el dolor del corazón a veces van muy unidos. Los vicios groseros en los que hemos caído, muchos tienen raíces en problemas del alma y del corazón. ¿Quieres ser sano?, te dice el Señor. ¿Quieres ser sano? Si no eres sano, no podrás ser santo. Por un tiempo te lavarás en el lavacro de la palabra de Dios, pero pronto las emociones torcidas, las perversiones del corazón volverán a demandar otra vez el pecado en tu vida. Y otra vez te verás postrado una y otra vez en el pecado y dirás: ¿cómo es posible si yo me entregué a Dios y yo quiero ser santo? Pero si no eres sano, tarde o temprano volverás a morder el polvo. La tercera cosa que yo quería hablar contigo y tratar contigo con más profundidad es que Dios nos ha dado la cruz. Amén. La palabra de Dios dice que una vez se le acercó un hombre y le dijo: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, solo Dios. Ya sabes los mandamientos, cúmplelos. Y él dijo: ya los hago desde mi juventud. Y el Señor le respondió, le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Este hombre se acercó al Señor porque él quería ser un buen muchacho, un buen chico, una buena persona. Y si tú te acercas a Dios solamente porque quieres ser una buena persona, Él te va a decir: pues mira, vete a una universidad, vete al colegio. Yo aprendí a ser buen chico en el colegio, yo no sé tú. Yo aprendí a ser buena persona dentro de los cánones, estándares de este mundo, lo aprendí en mi familia. Mi familia me enseñó los principios básicos para que yo pudiera ser un ciudadano más o menos en orden. Me enseñaban a no escupir en la acera y a aparcar bien el coche y alguna cosa más, ¿verdad? A decir buenas tardes, buenos días y a poder presentarme delante de un director de un banco para pedir un crédito y parecer buen chaval. Pero Dios no me ha llamado a ser una buena persona. El que crea que el Señor lo ha llamado solamente para ser un buen chico, como este hombre que se acercó al Señor diciendo: Maestro bueno, yo también quiero ser buena persona. Y Dios le dijo: mira, si solamente quieres ser bueno, pues bueno, te doy un código de normas de conducta para que más o menos pase desapercibido religiosamente en esta vida. Si solamente quieres un código de conducta, yo te puedo enseñar una iglesia donde te puedes reunir, que ahí te van a enseñar buenos modales. Y si además quieres que tus hijos tengan buenos principios cristianos, pues puedes llevarlos a otro colegio. Pero si realmente tú quieres ser perfecto, quieres ser santo, entonces le dijo: vende todo lo que tienes. Está hablando de una consagración no ficticia, no aparente, sino real. Deja todos tus soportes, deja todas aquellas cosas que sustentan humanamente tu vida, lánzate al mar de Dios y además toma tu cruz y sígueme. El problema
es que nosotros, cada uno de nosotros somos capaces de llorar mirando la cruz. Cada uno de nosotros podemos emocionarnos cada 25 de diciembre ante el pesebre. Pero honestamente cada uno de nosotros tenemos un enemigo instintivo de la cruz. La vemos y creemos que solamente es un instrumento para aquella época, pero a nosotros no nos tiene que afectar. Pero la palabra de Dios dice que si tú quieres ser perfecto debes de tomar la cruz y seguir al Señor. Me gustaría que leyéramos un texto en la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios así: hermanos, sed imitadores de mí. Versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Enemigos de la cruz de Cristo. Por ahí andan algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, son enemigos de la cruz de Cristo aquellos cuyo Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir? El yo, el ego, mi carne, de la cual Dios nos quiere desprender para que podamos ser santos, y Dios utiliza la cruz. Y lo terrenal, que es el mundo, que no solamente, que es el sistema de este mundo, la corriente de este mundo, que está diseñada y pensada para vivir ausentes de Dios, alejados de Dios, solamente pensando en lo superficial, en lo banal, y no dejar que Dios haga su obra en nosotros. Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, porque va la cruz en contra de dos áreas perfectamente diseñadas y claras en la palabra de Dios: mi yo, mi vientre, mi ego, y el mundo que me rodea, que me gusta, que no quiero desprenderme de él. Entonces, hermanos, somos enemigos, todos, cada uno de nosotros, instintivos. Nuestro instinto es mantener alejada la cruz, porque es un símbolo que va a hacernos pasar por un tamiz tan estrecho que solamente va a poder pasar al otro lado lo que es santo. Ya esta mañana Miguel lo ha comentado. El Señor hablaba de la cruz y Pedro le dijo: esto no te acontezca. Y el Señor lo reprendió y le dijo algo así como: apártate de mí, Satanás, porque eres mero tropiezo. Y luego le dice: el que no toma su cruz y me sigue. Es una reacción natural, pero nosotros en esta tarde tenemos que entender que si no hay consagración, si no hay sanidad de nuestra alma, no va a haber una santidad permanente. Y si la cruz no empieza a hacer su obra en nosotros, su trabajo en nosotros, vamos a seguir siendo aquellas personas enemigos de la cruz de Cristo, que nuestra única gloria va a ser la vergüenza. Pero si nosotros dejamos que la obra de Dios a través de la cruz transforme nuestras vidas y nos haga santos, entonces Dios nos hará participar de su gloria. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Jesús. Pues la palabra de Dios nos dice en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es la santidad. La santidad es que la manifestación de las obras de la carne ya no están. Y en cambio, la vida de Dios, la vida de Jesucristo empieza a emerger en mí. Se empieza a manifestar. ¿Cómo? Lo dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no se manifiestan los frutos, las obras de la carne, ya no soy yo el que está
manifestando continuamente el pecado, sino es la vida de Dios la que está obrando, porque estoy con Cristo juntamente crucificado. Los enemigos de la cruz de Cristo, que somos cada uno de nosotros, queremos que nuestro Dios siga siendo el yo, el ego. La palabra de Dios dice que para que nosotros podamos manifestar la santidad de Dios, tenemos que estar con Cristo juntamente crucificados, para que la vida de Dios se manifieste. Esto es tan sencillo, ¿verdad? Por lo menos predicarlo es sencillo, ¿verdad? Pero para entenderlo también es sencillo. Necesitamos una unción especial para vivir esto. Pero para tener esa unción especial, tú debes de amar la verdad. Tú debes de amar esta verdad. Si tú quieres vivir esta realidad y que el Evangelio no sea un cuento de hadas, sino que puedas vivirlo, tú debes de amar esta verdad. Porque si tú amas esta verdad, recibirás la unción para que esa verdad la puedas vivir. Porque yo creo que no estoy explicando nada difícil de entender. Creo que todos hemos oído frases como las que estoy diciendo, pero no todos hemos amado esta verdad para que recibamos la unción para poder vivir esta vida. Gálatas 6, versículo 11 al 17, dice la palabra de Dios, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hemos dicho que la cruz es el instrumento que Dios utiliza para que nuestro ego no sea el centro de nuestra atención, y hemos leído también que los enemigos de la cruz de Cristo son los que aman lo terrenal. Hemos leído en Gálatas capítulo 2 que la única forma de que el ego sea anulado para que la vida de Dios se manifieste es que con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí dice que si quieres que el mundo sea crucificado a ti y tú al mundo, la cruz de Cristo tiene que operar en tu vida. Pero dice, pero lejos está de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo estoy crucificado para el mundo. Esto significa que se ha abierto una sima tan grande que el mundo no puede tener acceso a mí. Yo no tengo ningún interés de tener acceso al mundo. Se abre una grieta, se abre una separación, y es la única forma de que lo terrenal realmente se aleje de nosotros y realmente nosotros podamos ser santos. No podemos tener santidad mientras la naturaleza carnal, el ego, el yo siga operando en nuestras vidas. No podemos ser santos mientras el mundo siga teniendo digamos, supremacía en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso Dios nos envía y nos da la oportunidad de llevar su cruz. Me gustaría que Dios revelase a tu vida hoy la cruz de Cristo. Porque si Dios no revela a tu vida la cruz de Cristo, probablemente tú vas a tener una idea deformada de lo que es la cruz de Cristo. Yo sé lo que Dios me ha dado a mí para que esa cruz vaya haciendo su obra en mí. Y lo que yo tengo que hacer es amarla y abrazarla y darle gracias a Dios por eso. Por eso Pablo decía que amaba al Señor de tal forma, como dice la palabra de Dios en el capítulo Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y se he hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Una vez más encontramos la cruz de Cristo, y Pablo decía que ama al Señor de tal manera que por amor del cual, por amor de Dios, mi Señor, lo he perdido todo y lo tengo por basura, con único fin, conocerle a Él. Y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino a fin de conocerle en el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dios tiene que revelarnos la cruz. Pero yo creo que la palabra de la cruz se predica poco.
Pero la palabra de Dios dice que de la misma forma que la serpiente en el desierto tuvo que ser levantada, porque las serpientes mordían a la gente en el desierto, y cogían una serpiente de bronce, la pusieron en una estaca y la pusieron, y todo el mundo que era mordido por la serpiente miraba aquella estaca con aquella serpiente de bronce, y todos que lo miraban quedaban salvos. Y decía Jesús: de tal manera el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que mire sea salvo. Pero no miramos la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no ha dejado de ser como un símbolo, no es una realidad en nuestras vidas. Somos enemigos, teorizamos y hablamos de muchas cosas y esquivamos realmente confrontarnos con esta verdad, con esta realidad. Por eso la iglesia sigue siendo una especie de masa deforme, que sigue siendo una iglesia de hombres y mujeres instintivamente enemigos de la cruz de Cristo, que bordean y escapan y tratan de eludir ese conflicto. Pero Pablo en 1 Corintios habla mucho de esto. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo enfocaba su predicación. Era un hombre que podía, como decimos habitualmente, era capaz de hacer llorar una foto. Tenía ese poder de persuasión, de convicción, tenía la letra, la teoría y un programa poderoso para tratar de envolver a la gente en la doctrina que él quisiera. Pero la palabra de Dios dice que él decidió, escogió no usar palabras vanas o palabras de sabiduría humana para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Pienso yo que uno de los problemas puede ser que hay demasiada palabra, pero no está evidente el mensaje de la cruz y la teología de la cruz y la revelación de la cruz, que es la que nos lleva cada día a lo que hemos dicho: cada día estoy con Cristo justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El mundo me ha crucificado a mí, yo para el mundo. Sino que la iglesia sigue siendo una especie de organización, de ONG, de masa humana, donde hemos aprendido algunas cosas para ser un poquito mejores. Y Dios no nos ha llamado para ser buenas personas, nos ha llamado a ser santos. Aquel hombre que solamente vino a Jesús porque quería ser buena persona, quería ser buen chico, quería aprender buenos modales, se fue pues avergonzado, porque Dios tenía un programa mucho más profundo para él. Tenía planes mucho más maravillosos, y era hacer de él santo. Dice que lo vio y lo amó, y le dijo el secreto: toma tu cruz y sígueme. Pablo dice en la palabra de Dios, también en ese mismo capítulo 1, dice versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Queremos el poder de Dios, pero el poder de Dios a veces nosotros lo queremos utilizarlo como magia, ¿verdad? Y queremos tener magia para que las cosas cambien como de una forma sin ningún esfuerzo. Que de repente, yo quiero la magia de Dios y que diga unas palabritas mágicas y se me vayan todos los problemas. Pero sabemos que no es así, que la palabra de la cruz no es magia, es poder de Dios. La palabra de la cruz es un mensaje que una vez que se ha revelado en nuestras vidas y nosotros amamos a la cruz, la echamos sobre nuestros hombros, va ejerciendo un poder sanador, restaurador y transformador, alejando el yo de nuestras vidas, destruyendo muchas áreas de nuestra vida que tienen que ser cambiadas y ahuyentando el mundo en nuestros corazones hasta el punto que lo aborrecemos. Y hasta el punto, hermanos, que no deseamos que no florezca ninguna semillita del yo, sino lo único que anhelamos es que la vida de Dios se abra camino. Pero la palabra y la palabra de la cruz no es una teoría, es poder de Dios, la cual tenemos que aplicar a nuestras vidas. En el capítulo 2 de 1 Corintios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo único que
que tenía en la mente Pablo después de analizar cuál era el mensaje, el proyecto de su ministerio, de su predicación. Probablemente después de analizar todos los mensajes del Antiguo Testamento, toda la teoría, toda la fraseología, decidió escoger nada más que un mensaje. Decidió escoger nada más que enfocar su ministerio hacia un punto. Decidió llamar la atención de la gente hacia un momento histórico, pero también hacia una realidad espiritual, y es la cruz de Cristo. Y dijo así como: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo ya este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. El otro día, hermanos, estábamos hablando sobre la lengua. Y Dios me mostró y me dijo: las palabras son herramientas. Y las herramientas son para expresar conceptos. Y yo los conceptos de Dios me los reveló por su Espíritu. Dios se mostró su rostro hacia mí, me mostró su amor, y yo utilizo mis palabras para explicar esa experiencia maravillosa. Cuando alguien tiene el concepto de Dios, lo expresa y tiene contenido, aunque las herramientas sean sencillas. Yo recuerdo cuando vivía en Centroamérica, había mecánicos que con 2 o 3 herramientas, con poquita instrumentos, podían reparar averías importantes de vehículos porque tenían el concepto de la mecánica. No necesitaban un taller, no necesitaban un elevador, un foso, no necesitaban grandes herramientas, solo necesitaban poquitas cosas porque el concepto lo tenían en su mente, en su corazón. Nosotros tenemos que tener el concepto de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y Dios se reveló a nosotros a través de Jesucristo, y Jesucristo muerto en una cruz. Y nosotros a veces no tenemos la unción de Dios, no tenemos el concepto de Dios, y aunque tengamos miles de palabras, porque no podemos transmitir lo que no hay en nuestras vidas. Dios se quiere revelar a tu corazón, hermano. Dios quiere mostrarse a ti, pero Dios se quiere mostrar, como aquí dice la palabra, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. ¿Quién tiene demostración de espíritu y poder? ¿Quién puede hablar lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre? Aquel que tiene el concepto de Dios en su vida, porque Dios lo ha revelado. Dios te quiere revelar la teología de la cruz, porque eso no te lo puedo enseñar, hermano. Tú tienes que mirar al Señor en la cruz y decir: Señor, yo quiero llevar la cruz que tú quieras darme. Persuasivas de humanas, y dice: para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, hermanos. La cuarta cosa que yo quisiera comentar acerca de la santidad es la disciplina de Dios. Y me gustaría que fuéramos a Hebreos capítulo 12. Dice la palabra de Dios: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel a que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay 2 tipos de conceptos de la disciplina. Uno es un conjunto de normas por los cuales se rige una organización o un grupo de personas. Por ejemplo, la disciplina militar. O, por ejemplo, la disciplina de remar. ¿Tú crees que la disciplina de remar te puede llevar a la santidad? No. La disciplina de remar te puede llevar a que estés un tiempo alejado del mundo y de la droga para que tú puedas poner tu cabeza en orden, conocer al Señor, y entonces puede ser que llegues a ser santo. Pero no hay ninguna disciplina
que no sea la que Dios nos da, nos pone, ese escayola que a veces ponemos cuando hemos roto un pie y necesitamos esa escayola que nos mantenga durante un tiempo sujetos para que esos huesos se suelden. La disciplina de Dios. Dios quiere disciplinar a su pueblo. Pero la palabra de Dios dice que no menosprecie la disciplina del Señor. No menospreciar es darle el valor pertinente que eso tiene. Corrige al sabio y te querrá y te amará, porque valora la disciplina, valora la corrección. Nosotros huimos de la corrección porque creemos que solamente tiene un valor, digamos, corrosivo en nuestra vida, pero no creemos que tenga un valor transformador, y yo me gustaría poquito a poco ir llegando por qué es tan necesaria la disciplina. Lo segundo dice, no desmayes, no te desanimes cuando eres reprendido por Él. ¿Cuántos no soportan la disciplina? ¿Cuántos salen del trato de Dios? ¿Cuántos escapan cuando la mano poderosa de Dios cae sobre nosotros? La palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hay veces que la poderosa mano cae sobre nosotros. Hay veces cuando ministras a alguien y tratas de ayudar a alguien, sabes que muchas veces no hay muchas palabras que decir, porque sabes que la poderosa mano de Dios está sobre alguien, y sabes que lo único que puede hacer es aceptar el trato de Dios, humillarse y no rebelarse contra el trato de Dios contra su vida. El Señor le dijo a Pablo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Dura cosa es dar patadas contra las piedras que a veces Dios permite en el camino para tratar nuestro orgullo, nuestra soberbia. Entonces, hermanos, no te desanimes, soporta. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Aceptar significa no resistir. La humildad tiene que ver con una actitud de no resistencia, hermanos. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, pero la humildad tiene que ver una actitud de no resistencia. Hay dos aspectos para mí muy importantes de la humildad. Uno es no resistir lo que Dios permite a tu vida. Resistir significa quejarte, cabrearte, enfadarte, chillar, maldecir a Dios, escaparte del trato de Dios, huir, convertirte en un fugitivo eterno, huyendo de aquí para allá, escapando del trato de Dios. Eso es resistir, y eso es un aspecto del orgullo y no es humilde. Y el otro aspecto de la humildad que Dios quiere hablarnos a nuestra vida para que podamos soportar es que Dios quiere tratar con nuestro ego. El otro día decía que el problema de nuestro ego es que además de que es el centro de nuestra atención destronando a Cristo, es que encima nosotros queremos tener un ego que sea colonizador, se proyecta y quiere invadir a otros. Eso es terrible, hermanos. Yo cuando me veo en un espejo, viéndome centrado en mí mismo, viendo y gozándome quién soy y proyectando mi ego, tratando de colonizar a otro, me da mucha vergüenza. Pero cuando siento que otro quiere con su ego invadirme, lo que hago es que me pongo en guardia y pierdo la mansedumbre. Entonces, hermanos, la humildad y la mansedumbre tienen que ver con que tengamos un ego que ha pasado por la cruz de Cristo. Soportemos la disciplina de Dios, porque Dios es la forma con la que Él quiere relacionarse a veces con nosotros para que podamos ser santos. Porque es un fruto de amor. Dios al que ama disciplina, si no seremos bastardos. Una de mis mayores preocupaciones es, la generación que viene detrás de nosotros, ¿qué es? ¿Una generación de hijos o una generación de bastardos? Cuando digo bastardos no estoy insultando a nadie, estoy diciendo de hijos ilegítimos que han llegado al reino de los cielos por la puerta de atrás, de contrabando, le metieron por un lugar que no era. En vez de convertirse en personas que caminan por los caminos, se han convertido en buscadores de atajos y han entrado de contrabando en un lugar donde no tenían que estar. Se convierten en bastardos. Pero todo aquel que es hijo va a pasar por la disciplina de Dios. Y cuando nosotros nos vemos en disciplina de Dios y Dios tratando con nuestras vidas, reconocemos que Dios nos está manifestando el deseo de que seamos hijos para que no seamos bastardos.
Hermanos, entonces dice que el Señor nos disciplina para que participemos de su santidad. Dice, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero luego da fruto. No puede haber frutos espirituales sin santidad. Solamente podrá haber cambio de hábitos. Solamente habrá manifestaciones pulidas de potencias humanas. Solo habrá acciones maquilladas de capacidades talentosas de hombres, pero no habrá frutos del Espíritu. Porque sin santidad, hermanos, no puede haber fruto apacible de justicia. Amén, hermanos. Ya voy acabando, no te preocupes. Dice que nunca creas a un predicador cuando dice que va acabando, pero yo no suelo mentir en esto. La palabra de Dios dice que la tristeza, según Dios, produce vida, arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. Una de las cosas que hace la disciplina es que pone límites a nuestra vida. Todos necesitamos tener límites. Dios quiere marcar y trazar cuáles son los límites. Dice la palabra de Dios que perdieron el arca de Jehová porque el padre Elí no le puso límites a sus hijos, y sus hijos pecaron tan groseramente contra Dios que Dios, para castigarlos, entraron en batalla a Israel y perdieron lo más importante que el pueblo de Dios tenía, que le daba identidad, fuerza y poder y todo lo demás, que era el arca de Jehová, donde la gloria de Dios era manifiesta. Todo esto ocurrió porque el padre de los hijos, o sea, Elí, el padre de estos hijos sacerdotes, no les estorbó, no les puso límites, y ellos hacían cosas que no agradaban a Dios. Como consecuencia, el arca de Jehová fue tomado. Cada ministerio tiene un testimonio. La gloria de Dios es el testimonio nuestro. Quiere decir que la gloria de Dios es nuestro testimonio. Y nuestro testimonio no es lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Eso no es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es lo que Dios dice a través de nosotros. El testimonio no es lo que yo me puedo subir aquí arriba y decir: señores, miren, yo antes era muy malo y ahora soy más bueno. Está bien ese testimonio, pero el testimonio de Dios es que la gloria de Dios está en mí y la gloria de Dios habla a través de mí. David decía: el Espíritu de Dios está sobre mí, estuvo sobre mí y ha hablado a través de mis labios. Eso era la gloria de Jehová. Lo que él dijo al final de sus días no fue que él tenía un gran reino y había conquistado muchos enemigos y tenía una gran fortuna. Las palabras más llenas de gozo y satisfacción de David las últimas palabras fueron: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios ha estado en mí y él ha hablado a través de mis labios. El testimonio de Dios ha estado en mí. Y hermanos, nosotros podemos tener muchos problemas, pero la gloria de Dios no podemos perderla jamás. Y si nosotros no aceptamos la disciplina de Dios, pero la palabra de Dios dice que David quiso recuperar el testimonio. A mí no me basta una iglesia donde hablemos muy buena teología. Yo quiero una iglesia donde Dios se manifieste. Amén. Eso es el testimonio de Dios. Pablo dice: y Dios juntamente con nosotros testificaba con nosotros con prodigios y señales. Era el testimonio de Dios. No bastaban las palabras de Pablo, era la manifestación del Espíritu. Mis palabras persuasivas de humana sabiduría, no, sino las que vienen con demostración de Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en sabiduría de hombre. Hermanos, la cruz, la disciplina de Dios, el trato de Dios hacía posible que el arca de Jehová estuviera allá. Y David quería ese testimonio. David quería recuperar el arca. David quería un reino donde no solamente tuvieran una estructura de gobierno y donde tuvieran una gloria y un temor de las naciones vecinas. No, él quería, además, lo más importante era el testimonio de Dios, que el mundo entero supiera que era Dios quien había dado esa victoria y era Dios quien estaba con ellos. Y entonces él quiso traer el arca. Dice la palabra de Dios que él pues tuvo la genial idea de crear un procedimiento para traerlo, que era como él sabía, él era un soldado y como mucho era un pastor. Quiso traer el arca de Jehová, lo montó en un carro, el carro tropezó,
Uza, que quería sostener el arca, puso las manos, cayó muerto. Y dice la palabra de Dios que él se entristeció, porque Dios le había disciplinado. Y luego más adelante dice, Dios le había disciplinado para que hiciera las cosas correctamente. Y él empezó a tener un proceso de introspección, y él se hizo una pregunta: ¿cómo he de traer el arca a mí? Una de las cosas más importantes de la disciplina, hermanos, es que nos hace hacernos preguntas. Es lo que nos hace hacer una introspección para que Dios nos saque de la superficialidad, de la carnalidad, de la ignorancia, y empecemos a hacernos preguntas profundas de cómo es lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Empecemos a tener temor de Dios, porque dice la palabra del Señor que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionémonos la santidad en el temor de Dios. Sin temor no hay santidad, y sin disciplina no hay temor de Dios. Hermanos, David fue quebrantado, y ese quebrantamiento le hizo buscar a Dios. Hermanos, la disciplina nos hace despertar, nos hace espabilar. Dice la palabra de Dios en Hebreos: levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. 3, 4 cositas. Hemos dicho que la santidad a veces tiene mucho más que ver con la consagración que con la perfección. Hemos dicho que sin sanidad no hay santidad permanente. Y hemos dicho que el instrumento que Dios utiliza es la cruz de Cristo. Y Dios quiere empezar a trabajar en tu vida, no darte un código de normas para que tú seas una buena persona, sino te va a empezar a meter en el taller de Dios, en su disciplina, para perfeccionarte en la santidad. ¿Tú estás dispuesto, hermano? Porque esto no es fácil. Esto hay que desearlo. Pablo lo dijo y lo he compartido. Por amor del cual lo tengo todo por basura, por ganar a Cristo. Quiero conocerle en el poder de la resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es una revelación. Dios quiere darte la oportunidad de que también tú participes de esta cruz. Vamos a pedir al Señor brevemente que el Señor nos revele lo que Él quiere hacer con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos, Dios mío, porque es fácil teorizar sobre la palabra, Dios mío, pero es difícil, Señor, y a veces cuesta mucho, Señor, abrazar esa cruz, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, Señor, danos la revelación de la cruz a nuestras vidas. Trata con nosotros. Disciplínanos para que podamos participar de tu santidad. Sana nuestros corazones, nuestras emociones, para que podamos tener un corazón limpio y poder ver tu rostro. Señor, hoy nos consagramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. En definitiva, el Señor nos está ministrando, hablando. Yo pedí a los hermanos de la alabanza, Ángel, Elena, Miquel, vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, que por recibir la palabra de Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y con temor y temblor delante del Señor,
vamos a meditar en esta palabra que hemos recibido mientras los hermanos nos ministran. Amén. Cierra tus ojos por un momento. ¿Has recibido el cuerpo de Cristo? Cierra tus ojos en reverencia delante del Señor mientras los hermanos nos ministran en adoración. Amén. Dios sea ensalzado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea ensalzado, sus enemigos sean esparcidos. Estamos derribando el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones. El reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Él es grande. Un aplauso al Señor. Más fuerte. Aleluya. Gloria a tu nombre.